Perfecto. Vale. Pues vamos como a la otra orilla, y es a la parte de la obstetricia. Y hoy quería comentar con ustedes una operación que está con nosotros desde hace 50 años, ¿no? Pero que en cierto sentido a veces todavía no queda claro por qué algunos cerclajes van bien, por qué algunos cerclajes no van bien, qué tipo de población en realidad se beneficia de esta cirugía y qué factores podrían estar afectando los resultados de estos cerclajes a los cuales yo les pongo mucha fe. No tengo ningún conflicto de interés, aunque tocaré algunas marcas comerciales, pero no son el objeto de esta presentación como tal. Y quisiera no ser ambicioso, solamente darles a ustedes 5 mensajes que me parecen muy importantes. Colombia yo creo que ha tenido un cambio muy importante en cuanto a cómo manejamos el embarazo, y es cierto que en este momento la guía está construida de esta manera, pero todos sabemos a que hacia el siglo XXI vamos a irnos a invertir la pirámide del cuidado. Y todos ustedes aquí estamos prestando mucha atención al primer trimestre, cosa que no hacíamos hace 10 años, y es cierto que ya estamos hablando de predicción de preeclampsia, predicción de parto prematuro, y eso es un logro de la guía colombiana. Yo felicito a las personas que participaron. Cosas que mejorar, obviamente, pero la guía yo creo que nos ha puesto el foco al primer trimestre y sobre todo ha permitido que esta ecografía de detalle anatómico, que antes era un mito o era solamente seleccionado algún tipo de población, ahora toda nuestra población está accediendo a una ecografía de segundo trimestre. ¿Qué podríamos comentar de mejorar? Y es que todavía Colombia no ha instaurado un tamizaje de segundo trimestre para cervicometría. Por lo cual, si yo ahora les voy a comentar de una intervención que se deriva de estar haciendo este tamizaje, es una deuda del sistema que empecemos a buscar las longitudes cervicales. Es muy importante y voy a tratar de transmitir ese mensaje. Es importante porque va a tener cierta aplicación en nulíparas y sobre todo va a tener la aplicación en aquellas pacientes que tienen un antecedente de parto prematuro. Todos sabemos que el parto prematuro es una enfermedad multifactorial, eso lo tenemos clarísimo, y la enfermedad cervical es solamente una de aquellos factores. Esto es por lo cual se entiende que un tamizaje, solamente hacer tamizaje, no nos va a solucionar todo esto, no nos va a poder complementar o poder cubrir todo el parto prematuro. Por lo cual, lo primero que yo los invito es que, y me voy a apoyar mucho en la charla anterior, tenemos que identificar la población objeto, ¿vale? Porque es diferente hacer predicción en paciente asintomática, la paciente que tiene o no un antecedente de parto prematuro, y muy importante en los gemelares, ¿vale? Por lo cual, primer mensaje, esta charla siempre va a tener una premisa. ¿Qué tipo de paciente voy a recomendar? ¿Es único? ¿No es único? ¿Tiene cervix corto o no? ¿Tiene antecedente de parto prematuro o no? Y allí se basa todo. Por lo cual, datos muy importantes que entender. El 15% de partos prematuros son pacientes que tenían un antecedente de parto prematuro. Quiere decir esto que si yo me baso solamente en eso, voy a perder una gran cantidad de pacientes que llegan por primera vez y tienen un parto prematuro, por lo cual no es una estrategia única. Solamente va a tener un impacto limitado si solamente nos basamos en si la paciente tuvo o no tuvo un antecedente. Va a ser limitado seguro. Este fue un paper que publicamos en el 2014 con el doctor Roberto Romero, en el cual ya hacemos una gran énfasis en que tomar el blueprint, que quiere decir tomar esto como una estrategia que nos ayuda a todas las causas de parto prematuro, puede ser la solución para reducir ese 10% que no ha podido disminuirse en los últimos años. Todos estamos de acuerdo en que este es un predictor muy potente para parto prematuro, pero no está en las guías. No está en las guías. Usted lo hace porque a usted le cae bien la paciente, porque es su prima, porque usted es juicioso, pero las guías no los piden que hagamos cervicometría. ¿Qué otra limitación existe? Que como tú quieres de pronto sentirte bien después de hacerte esa ecografía, pues haces un rastreo transabdominal para estar seguro de que no tiene una... Pues el problema de esto es que tiene demasiadas limitaciones. La mayoría de las intervenciones y los randomized control trials no se hicieron basados en cervicometrías transabdominales, por lo cual no vas a tener un buen parámetro. Y lo que tenemos que hacer es gastarnos esos 10 minutos, 5 minutos, pase al baño, señora, tenemos que hacer la longitud cervical por vía transvaginal. Y además tiene los parámetros legales, por lo cual la medición, todo lo que voy a decir aquí, se basa en que usted esté haciendo una medición transvaginal. Si no, no tiene sentido. Lo segundo, y que lamentablemente tenemos que resaltar el día de hoy, estando todos aquí reunidos, es que tiene que ser con vejiga vacía. Hay que tomarse el tiempo, debe ser con vejiga vacía, y este es un muy buen ejemplo.
esta longitud cervical no les debe a ustedes a tomar ninguna conducta. Porque esta paciente, que podrías decir que tiene un cervix normal, es la misma paciente con el cervix corto, con la vejiga vacía. Por lo cual es muy importante que la paciente tenga una vejiga vacía para yo poder hacer el diagnóstico adecuado. Y esto es en general, todos lo conocen, pero cada examen por lo menos debe durar 2 a 3 minutos. No puedo hablar de cerclaje sin hablar de longitud cervical. Y esto es lo que todos queremos plantear. Esto es en lo que vamos a basar la charla de hoy, ¿vale? Hacemos una longitud cervical y qué punto de corte vamos a elegir. Y esto es clave, porque hay que entender que no todas las pacientes con un cervicorto van a parir antes de 34 semanas y esto lo explica esta gráfica. Fíjate que esto es un estudio de Berghela muy bonito que te muestra las de en rojo, las que están por debajo de 25 milímetros. Y una verdad muy dura de aceptar es que la mayoría de pacientes que tienen un parto prematuro no tenían una longitud cervical antes de 25 milímetros. Esto hay que entenderlo y los datos están allí. Obviamente, puedo utilizar 25 milímetros porque voy a tener 10% del tamizaje positivo y me va a permitir identificar 40% de las pacientes con un parto prematuro, nada despreciable, pero en realidad el problema es que estas pacientes, que son las que más van a tener, aquí la tasa de detección es mucho más alta, pero solamente vas a encontrar 1% de pacientes positivas. ¿Vale la pena utilizarlo? Sí, claro, porque antes de pasar a cerclaje yo tengo la progesterona y en pacientes en las cuales yo identifique cervix corto sin antecedente a parto prematuro, voy a reducir el 50% de partos prematuros antes de las 28 semanas. Este fue el paper de Sonia Hassan, también desde el grupo del doctor Romero y Agustín Conde. También 45% de reducción antes de las 33 semanas, por lo cual es efectivo identificar el cervix corto. Ahora, la pregunta o la crítica que siempre ha habido es si esto funciona en el mundo real. Y esto es un paper que también los invito a revisar. Es el doctor William Grobman en Washington, donde instauró en su unidad. Dijo, mira, pues las guías americanas no lo instauran, pero nosotros lo vamos a hacer en nuestra unidad. Vamos a empezar a hacer cervicometrías y aquellas con cervix corto vamos a darle progesterona. Pues sí que se redujo el parto prematuro a las 37 semanas, a las 34 y 32, por lo cual funcionan los trials y funciona en la vida real. Tercer mensaje, sí funciona hacer cervicometrías. Nosotros no lo hacemos. Hemos cubierto la paciente asintomática, la cual yo quiero buscarlo. Ahora, ¿el cerclaje funciona en pacientes sin antecedentes de parto prematuro? Y la respuesta está en este metaanálisis de 2017, doctor Berghela, mostrando que incluso haciendo revisión de acuerdo a las semanas, no hubo una diferencia, no la hay. Cervix corto, la señora no tiene un antecedente de parto prematuro, use progesterona. Ahora, hay un grupo en especial, hay un subgrupo en especial que merece tu atención y es la paciente que tiene un cervix por debajo de 10 milímetros. Sí, esta paciente sí que se beneficia de hacer un cerclaje y fíjate que los datos están ahí desde hace bastante tiempo, sin progesterona. Ahora, la paciente que tiene un antecedente de parto prematuro, ¿cuál es la evidencia? También la tenemos. Alfirevis publicó esto en el 2017 mostrando que no hay unos resultados y esto también, yo creo que la clave en ser conscientes en parto prematuro es que no tenemos la respuesta. Fíjense que los resultados perinatales son similares, pero sí que se reduce el parto prematuro. Sí que se reduce en pacientes con antecedente de parto prematuro. Ha cambiado algo que quiero resaltar aquí y es que si yo tengo una paciente con antecedente de parto prematuro, Latinoamérica se había resistido mucho, pero en Estados Unidos se utilizaba mucho el caproato de progesterona. Muchísimo tiempo se utilizó caproato de progesterona, inyecciones intramusculares, basado en el estudio de MACE. Pero en realidad, si se han estado al tanto, en el 2020 ha venido el resultado del estudio PROLONG, que quería reafirmar con la FDA que debíamos estar colocando C21-HPC. Y la realidad es que ha mostrado que no reduce el parto prematuro y, mucho más importante, tiene un warning para aumentar muerte fetal, C21-HPC, ¿vale? Por lo cual, yo creo que tendríamos que revalorar utilizar caproato, si alguien no lo está usando todavía, y pasarnos a progesterona en la paciente con antecedente de parto prematuro y medir el cervix. Si yo mido el cervix, pues me voy a dar cuenta que tiene un cervix por debajo de 25 milímetros, esta paciente va a progesterona o cerclaje, en igual evidencia, y si la paciente tiene un cervix por encima de 25 milímetros, continúe progesterona. Punto, ¿vale? Cuarto mensaje. ¿Es efectivo? Sí. El cerclaje indicado por ultrasonido, tenemos papers que muestran claramente cómo se disminuye un 30% si utiliza un cerclaje. ¿Cuál es la diferencia entre usar un cerclaje y la progesterona? Pues no tienes que llevar a la señora al quirófano, obviamente, no tiene que exponerla a una anestesia
y tienen una efectividad similar. Y aquí otra vez tendríamos que resaltar a nuestro compatriota, el doctor Conde Agudelo, en un individual patient meta-análisis, mostrando en 2018 que pueden ser similares. Bueno, pero Yesid no nos ha hablado nada en qué sirve el cerclaje. Bueno, pues claro, puede ser que te encuentres con la paciente que no responde a progesterona, no responde a la progesterona. Y en ese caso, la terapia combinada sí que ha mostrado que puede ser que combinar ese cerclaje con progesterona va a reducir, este es un survival análisis mostrando claramente que aquellas que no tenían cerclaje, pues tuvieron un time to delivery mucho más corto comparado con las pacientes en las cuales se combinó la estrategia. Además de eso, tú has colocado los cerclajes en pacientes que está indicado y no has tenido buenos resultados. No los has tenido. Puede ser que hayan otros factores que te puedan explicar esto. Pues sí, y el punto es el tipo de sutura. Recuerden que a veces en quirófano se hacen un lío, que no hay esta sutura, que podemos usar esta otra, que es igual, y en realidad no es igual. Recuerden que tenemos diferentes características de la sutura, ustedes son expertos, somos todos, pero hay que recordar que no es lo mismo el monofilamento que trenzada. Hay que recordar que no es lo mismo que sea delgada que gruesa. Y esto se ha revisado mucho, esto es un paper publicado hace 2 años, en el cual se tomaron pacientes en las cuales se les había hecho un cerclaje, independientemente de sutura delgada o gruesa, y lo que hicieron fue comparar, y aquí en la sutura pues gruesa tenemos el Tibón, Prolen, el Mercilen, ¿y qué creen que pasó? Pues que la sutura delgada, para el indicado por historia clínica, quiere decir antecedente de parto prematuro, no hubieron diferencias, pero mira las diferencias tan marcadas en aquellas pacientes con cervix corto. O sea, que utilizaron una sutura gruesa, y es aquí donde viene nuestro Cerviset, es aquí donde viene nuestro Mercilen, sí que reduce la tasa de parto prematuro. Fíjate cómo menos del 20% comparado con hasta el 60% si utilizas una sutura delgada. Más evidencia, el tiempo en que le cuesta a la paciente parir. Puede ser que coloques el cerclaje. Hay algún cerclaje que te dura 2 semanas y el otro te dura 9 semanas. La respuesta está aquí. El tiempo también depende del tipo de sutura, si es delgada o gruesa, siendo aquellas que tienen una sutura delgada de monofilamento teniendo menos tiempo para el parto. Pensemos en infección, que es lo que a todos nos preocupa antes de colocar un cerclaje, ¿no? Y esto es un paper del 1988, otra vez es obligado que hablemos del doctor Romero y de esta figura que todos conocen, en el cual entendemos que la infección intraamniótica tiene una ascendencia vaginal. O sea que aquí hay un punto muy importante. El doctor Romero ha construido esta evidencia en los últimos 30 años, pero es importante entender que la evidencia que basó mucho de nuestros tratamientos actuales está basado en cultivos. Y yo creo que el COVID nos ha puesto a pensar, todos hablamos ahora de PCR, porque en realidad ya hemos pasado la etapa de cultivos, hace mucho tiempo. Clínicamente no tenemos que estar hablando de cultivo positivo o negativo, sino si encontramos o no material genómico. Esto es a lo que tenemos que avanzar, ¿vale? Y en ese sentido, el microbioma humano es ahora una realidad, las personas de infertilidad lo utilizan muchísimo, nosotros también, porque recuerden que lo que determina la salud de la mujer es esto. Estos son las bacterias que más están importando en realidad los ecosistemas biológicos que más están utilizando. Nosotros publicamos en el 2014 el primer paper que publicó el microbioma vaginal, un estudio longitudinal también desde el grupo del Dr. Romero, donde hicimos un seguimiento longitudinal de pacientes mostrando qué era lo que pasaba con el microbioma vaginal durante el embarazo. Y en el futuro yo tengo la fe de que todos leamos esto en 30, 40 años, y esta es la manera como vamos a describir si se presenta o no una disbiosis vaginal. Lo que ustedes ven en amarillo es 0, que no se encuentra en este microorganismo que están aquí. Obviamente van a ser mucho más comprensivos de lo que hacemos ahorita, pero obviamente todos sabíamos de que en el embarazo hay más frecuencia de lactobacillus, pero ¿qué especies? Y estas son las especies, el Crispatus, el Gasseri, el Jenseni, que se deben mantener en abundancia. Mientras que si tú tienes un parto prematuro, pues se da una reducción del lactobacillus. Esto es lo que pasa normalmente en el microbioma. Pues lo que nosotros utilizamos en ese momento fue combinar algo que la doctora Esquivel va a contar ahora más adelante, y es combinar inflamación intraamniótica, o sea, buscar interleuquina 6, con estas nuevas formas de evaluar el microbioma en el líquido amniótico. Y voy a ir muy rápido porque lo que quiero mostrarles es que si hacemos esto, que son técnicas moleculares en líquido amniótico, yo puedo identificar mucho más microorganismos de lo que hacemos con cultivos. Ya sé que no tenemos esto hoy, ya lo entiendo, pero lo que quisiera es que cuando mañana tú digas que la paciente no tiene una infección porque el cultivo es negativo, te pongas a pensar, bueno, es negativo porque no he utilizado una PCR.
Si tuviera una PCR voy a encontrar más cosas, por lo cual hay que ser cautos en este momento y entender nuestras limitaciones. Pues publicamos una serie de papers en este sentido y yo creo que podría decir orgullosamente que inventamos un término y es inflamación intramniótica estéril. Este es el primer paper que publica estos, es este 2014. Somos nosotros que decimos que si hay inflamación intramniótica con unas técnicas moleculares negativas, estás hablando de inflamación intramniótica. 2014. Y identificamos 4 grupos que nos parecen importantes que ustedes, bueno, consideren. El primero es que tú puedes tener inflamación intramniótica estéril. En centros como Fundación Santa Fe ya hay interleuquina 6 para líquido amniótico, por eso me gusta esta charla, porque no va a ser teórica, va a venir una charla que va a hablar de esto práctico. Y si tú utilizas interleuquina 6, vas a identificar outcomes que no tenías, esa paciente que no entendías por qué paría en 3 días. Si no encuentras microorganismo, pues puedes llamarla estéril, pero si encuentras microorganismo, entonces sí vamos a hablar de infección intramniótica, ¿vale? Y hay otro grupo muy benigno en el cual podemos encontrar microorganismos sin inflamación o sin inflamación y sin microorganismos. También este fue el paper donde acuñamos esto y donde curiosamente hablamos y publicamos de que en parto prematuro es más frecuente que encuentres inflamación estéril comparado con infección. Menos tiempo para parir, obviamente, mucho más resultados. ¿Por qué es importante en esta charla? Porque también en 2014 en pacientes con cervix corto asintomática tomamos 214 pacientes. Son asintomáticas. Les hemos encontrado un cervix corto y le hicimos amniocentesis. Y utilizamos el mismo concepto que les estoy mostrando aquí. 10% de pacientes que usted le pone un cerclaje tienen una inflamación intramniótica. Y usted no lo sabe porque no hace interleuquina 6 y mucho menos estamos haciendo técnicas moleculares. Por lo cual es muy importante seleccionar la población. Volviendo a la sutura, porque esto puede ser importante. Estas son fotografías de microscopía electrónica en una fibra de multifilamento a la derecha y de monofilamento a la izquierda. Pues lo que pasa es que este multifilamento está mucho más asociado a infección, como se ha mostrado previamente en otras especialidades médicas. Y hay un paper en 2016 mostrando claramente cómo en pacientes con cerclajes que no fueron bien, lo que se hizo fue la evaluación del microbioma vaginal y de la inflamación intramniótica dependiendo del tipo de sutura. Pues como ustedes ya pueden intuir, pues aquellas pacientes que tenían una sutura trenzada, pues tenían más frecuencia de disbiosis, que tenían más frecuencia de estos microorganismos que no queremos, y esto simplemente lo ha dado la sutura, el tipo de sutura, ¿vale? Un mensaje muy importante entonces es que tenemos que evaluar la cavidad amniótica antes de colocar un cerclaje, sobre todo en pacientes que tienen un cervix demasiado corto, menor de 10 milímetros. Un mensaje que siempre doy es que si no buscas estos microorganismos que son de difícil cultivo, lo más frecuente es que te encuentres con cultivos negativos, pero tienes que preguntarte si en tus centros están haciendo los cultivos específicos para estos, los más frecuentes que se identifican en líquido amniótico. Vamos 7 años después de nuestro paper en el 2014, cuando este paper en 2021 ya acuña los términos que nosotros utilizamos en 2014, y es, en pacientes con cervix muy corto y membranas prolapsadas, ¿vale la pena hacer amniocentesis antes de hacer algo? Antes de decirle, señora, se ha perdido todo o no. Y fíjate cómo, utilizando interleuquina 6, o sea, aplicando los conceptos que hicimos en 2014, se muestra claramente que aquellas pacientes que tenían una inflamación estéril, fíjense aquí en este cuadro de supervivencia, tenían mucho menos tiempo para el parto. O sea que sí que aplica buscarlo. Y los invito a revisar esto, que fue en la mitad de la pandemia, pero yo creo que es un paper que ha cambiado, que va a cambiar la manera como utilizamos o nos evaluamos. Esto fue 2021, febrero, mostrando cómo esta paciente, fíjense, el cervix corto, tenía menos de 10 milímetros, además tenía sludge, y lo que se hizo fue combinación de antibióticos porque se identificó la inflamación intramniótica. Y este paper muestra cómo 14 semanas después se compone, casi que muestra, mírala con longitud cervical, no tiene nada que ver con la primera, solamente con tratamiento antibiótico, lo pueden revisar, está publicado en el Journal of Maternal Neonatal Medicine en febrero de este año. Este es un caso de nosotros, ¿vale? Una paciente con membranas expuestas, hace 5 años, no hubiéramos hecho nada a esta señora. Señora, lo ha perdido todo. Pero si tienes una amnio que descarta inflamación, podríamos hacer un cerclaje y podríamos obtener un parto a las 39 semanas en una paciente que había tenido unas pérdidas recurrentes.
¿Qué otra cosa te puede pasar para acabar con únicos, con embarazos únicos? Que tengas una ruptura con una paciente que le colocaste el cerclaje. Esto es una pregunta típica de urgencias a la 1 de la mañana. ¿Qué hacemos? Si tiene menos de 23 semanas, la verdad es que tienes que retirar el cerclaje, porque se aumenta la corianonitis, aumenta la inflamación, por lo cual aquí una recomendación. Si la paciente no tiene contracciones, no tiene actividad uterina, no tiene signos de infección, puede ser plausible que le coloques los esteroides y después de los esteroides quites el cerclaje. Y obviamente si tiene más de 32 semanas, pues vamos a retirar el cerclaje. En este sentido, fíjense que hemos abarcado la mayoría de situaciones en gestaciones únicas y ahora vamos con los gemelares. Y el punto con los gemelares es que tenemos que controlar la transferencia de embriones. Colombia todavía no sufre el problema de la gran cantidad de transferencia de embriones, pero esto se viene. Y todavía nos preguntamos qué hay que hacer, progesterona, cerclaje, pesario. Y en este punto tendría otra vez que repetir, menos de 25 milímetros, la evidencia nos muestra progesterona. Cervix corto, progesterona. ¿Vale? Otra vez, evidencia clara que muestra que reduce el parto antes de las 33 semanas y no solamente eso, disminuye la morbilidad neonatal utilizar progesterona en pacientes con cervix corto gemelares. Pero volvemos al mismo punto. Si la paciente tiene un cervix muy corto, ¿vale? ¿Vale la pena? Sí, porque fíjate cómo reducimos muerte neonatal casi la mitad, 47% menos, aplicando progesterona. Y también disminuimos morbilidad, o sea que sí que sirve aplicar progesterona. ¿En qué pacientes vale la pena cerclaje? Y en el 2015 el mensaje era no coloque cerclaje en pacientes con cervix corto y gemelares, no va bien. Este es un paper que mostraba que no había diferencias y fue un estudio randomizado, un individual patient level data meta-analysis. Pero en los últimos 2 años ha habido un cambio mostrando que en aquellas pacientes que tienen un rescate, quiere decir, gemelar con un cervix muy corto, incluso membranas expuestas, sí que se ha mostrado que tiene igual efectividad que el cervix muy corto de embarazos únicos. La última revisión sistemática mostraba que independientemente de la indicación, esto es un cerclaje indicado por ultrasonido, quiere decir cervix corto en asintomática, e indicado por examen físico, quiere decir paciente que le encuentras una dilatación menor de 4 centímetros, sí que reduce el parto prematuro y sí que reduce a las 37, 34 y 32, y esto es igual para aquel indicado por historia. Quinto mensaje y último. El cerclaje en gestaciones gemelares aporta beneficios, pero solamente en las pacientes con un cervix muy corto. Si tiene menos de 25 milímetros, te va bien colocar progesterona y hacer un seguimiento. Y no parece ser de beneficio en pacientes con una longitud cervical normal. Allí los trials no han mostrado. Y yo quiero resaltar a los colombianos porque me gusta, me encanta. Esta es Amanda Román, que muchos la conocen. Ella está en este momento en Thomas Jefferson University, trabajando con el doctor Berghela, y ella ha publicado una carta al editor el año pasado, mostrando que necesitábamos más evidencia. Ella misma está liderando un estudio randomizado controlado para tratar de aportar evidencia en este momento en twins. Pero en este momento, y este fue un trial, por ejemplo, que ella señala y que no fue incluido en el metaanálisis previo, fíjate que si la paciente tiene una historia de parto prematuro en el primer trimestre, y aquí lo que se hizo fueron comparar, este fue del grupo de Israel, comparar los outcomes, comparados si ponían o no ponían cerclaje en el primer trimestre, y sí que muestra una importante reducción del 66% de parto prematuro si lo colocas en primer trimestre. Última evidencia, también publicado hace menos de un mes, en pacientes con embarazo gemelar con dilatación avanzada o incluso membranas prolapsadas. Repito, tienes que descartar infección. ¿Puede generar un beneficio? Pues la respuesta es que sí. Disminuyó un 18%, pues la paciente ya está muy avanzada, pero sí que hubo un beneficio del 18% comparado con no hacer nada en esa paciente. Muchísimas gracias otra vez por su atención. Voy a colocar los mensajes muy cortitos y muchísimas gracias.